Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Periodistas, desinformación por dinero. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero costo de la información en un mundo donde las noticias circulan más rápido que nunca? La desinformación se ha convertido en un fenómeno alarmante. Pero, ¿qué hay detrás de esta creciente ola de noticias falsas y manipuladas? Hoy quiero hablar de un tema que nos concierne a todos: la desinformación en los medios de comunicación y el papel de algunos periodistas que lamentablemente parecen estar más interesados en el dinero que en la verdad. En la República Dominicana, como en muchas partes del mundo, la confianza en los medios de comunicación ha ido en declive. Según un estudio reciente, solo el 30% de los dominicanos confían en la información que reciben de los medios dominicanos. ¿Por qué? Una de las razones principales es la percepción de que algunos periodistas y medios priorizan la rentabilidad sobre la integridad informativa. Esto se ve reflejado en el aumento de noticias sensacionalistas y la difusión de información no verificada. Imaginemos una situación común. Un evento importante está ocurriendo y los periodistas compiten por ser los primeros en reportarlo. La presión por obtener la primicia puede llevar a algunos a sacrificar la veracidad en favor de la velocidad. A menudo, esto resulta en noticias que no solo son inexactas, sino que también perjudican la percepción pública de los hechos. El segundo punto que quiero abordar es la influencia del financiamiento en la cobertura mediática. En muchos casos, los periodistas son presionados por sus empleadores a generar contenido que atraiga más clics y por ende más ingresos publicitarios. Esto crea un entorno donde la calidad de la información se ve totalmente comprometida. Por ejemplo, en el ámbito político, hemos visto cómo ciertos medios han favorecido a candidatos o partidos a cambio de financiamiento. Esto no solo distorsiona la realidad, sino que también impide que los ciudadanos tomen decisiones informadas en momentos cruciales como elecciones. Los ejemplos son numerosos, desde noticias manipuladas sobre la economía hasta exageraciones sobre la seguridad pública. El objetivo a menudo es el mismo: captar la atención del público por la vía más lucrativa. El tercer aspecto que quiero explorar es la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Si bien es cierto que los periodistas y medios tienen un deber de informar con precisión, también es nuestra responsabilidad cuestionar y verificar lo que leemos. En un paisaje informativo donde proliferan las noticias falsas, la alfabetización mediática se vuelve esencial. Por ejemplo, ¿cuántas veces has compartido una noticia en redes sociales sin verificar su veracidad? Investigaciones han demostrado que las noticias falsas se comparten más rápidamente que las verdaderas. Esto nos lleva a una reflexión importante. Debemos ser críticos no solo de los medios, sino también de nosotros mismos. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra propia percepción de la realidad, sino que también ayudamos a frenar la propagación de la desinformación que tanto azota a los medios a nivel mundial y a la ciudadanía en sentido general.
La desinformación es un problema complejo que requiere una solución multidimensional. Los periodistas tienen el deber de informar con integridad. Los medios deben priorizar la verdad sobre la rentabilidad y nosotros como consumidores debemos ser críticos y responsables en nuestra búsqueda de información. Así que te invito a reflexionar qué tipo de información estás consumiendo y compartiendo. La próxima vez que leas una noticia, pregúntate, ¿es esta información digna de confianza? Solo así podremos trabajar juntos para construir un panorama informativo más saludable en la República Dominicana y más allá. En un mundo donde la verdad a menudo se ve eclipsada por el ruido, nuestra capacidad de discernir la realidad es más crucial que nunca. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si la encuentras interesante, compártela entre tu gente. No olvides un like o dejar tus comentarios aquí abajo. Gracias. Hasta un nuevo encuentro, amigos. Bye bye.